Hola, un saludo para todos. Los elementos de la iusética son cuatro. Primero, el reencuentro de la moral con el derecho. Segundo, el principio bifactorial. Tercero, la plenitud del principio ético. Y cuarto, la simbiosis iusética. Soy el profesor Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el Derecho del Nuevo Milenio. Su canal, El Derecho Nuevo, dignificado por la moral. Los elementos de la iusética son cuatro: el reencuentro de la moral con el derecho, el principio bifactorial, la plenitud del principio ético y la simbiosis iusética. El reencuentro entre la moral y el derecho, ocurrida el 10 de diciembre de 1948, constituye el punto de partida básico de la iusética porque determinó la simbiosis de la moral con el derecho, generando la necesidad de una redefinición del derecho. Redefinición cuyo factor determinante es el principio ético. Hablo de reencuentro porque por naturaleza el derecho y la moral forman una unidad, ya que todos los actos humanos están sujetos a responsabilidad moral. Pero esa unidad de la moral con el derecho se relajó debido a intereses torcidos de los seres humanos. Sin embargo, como consecuencia de la Declaración de los Derechos, se unieron de nuevo, esta vez para siempre. Ahora bien, el principio ético produce consecuencias trascendentales, pues subordina al principio jurídico, orientándolo extensiva e intensivamente, por lo que prevalece aún sobre la propia Constitución. La influencia del principio ético sobre el ordenamiento jurídico es extensiva porque lo afecta en su totalidad desde el nivel de los demás principios fundamentales hasta la norma ubicada en la grada más baja de la escala jurídica. Y es intensiva porque penetra el sentido de las normas, de tal manera que su esencia debe ser inherente a todas y cada una de las disposiciones desde su concepción misma. Pero a su vez, el principio jurídico presta un invalorable servicio al principio ético, pues le sirve como vía de expresión porque la moral no cuenta con estructuras procesales propias y específicas, por lo que debe utilizar las estructuras adjetivas del derecho. Ahora bien, ¿cuál es el significado del reencuentro de la moral con el derecho? Las consecuencias del reencuentro son las siguientes. Primero, la generación de un sistema constitucional binario. Segundo, la simbiosis creativa de los principios ético y jurídico. Tercero, la subordinación del principio jurídico al principio ético. Cuarto, el principio jurídico como canal de expresión del principio ético. Quinto, redefinición del Estado como Estado ético de derecho. Sexto, redefinición del derecho como derecho ética. Séptimo, la moralización de las actuaciones del Estado y del funcionario. Octavo, moralización y humanización de todo el ordenamiento jurídico. Noveno, interpretación bifactorial de la ley. Décimo, surgimiento de nuevos rumbos para la filosofía del Estado y del derecho. Undécimo, la necesidad de un nuevo enfoque de la enseñanza del derecho. Duodécimo, la proyección eficaz del principio ético en las relaciones jurídicas internacionales a través del Estado ético trascendente. Ante esta realidad no queda otra alternativa sino la de asumir el principio ético como presupuesto de los razonamientos jurídicos con la misma naturalidad
con la que se asume el principio jurídico. Lo jurídico, como tema u objeto de estudio, pasa a ser lo ético-jurídico en relación indisoluble. En consecuencia, toda corriente filosófica que prescinda de esta conjunción históricamente determinada y racionalmente irrebatible entre el derecho y la moral, debe comenzar por demostrar que la admisión de los derechos humanos no implica la presencia de la moral y que esta última no tiene injerencia en el Estado ni en el derecho. Debe demostrar también la irrealidad, la invalidez y la ineficacia de las vías de realización del reencuentro. Cabe observar y enfatizar que si alguna corriente filosófica opina que en lo relacionado con los derechos humanos no tiene injerencia la moral, no debe dejar de lado que la realización o la violación de tales derechos implican la participación del entendimiento y de la voluntad, facultades típicamente humanas. En otras palabras, no se trata de actos instintivos, sino de actos humanos que implican una escogencia entre el bien y el mal, es decir, se trata de actos en los que necesariamente participa la moral. Realizada esta digresión, prosigamos. ¿Cuáles son las vías de recepción de la moral por el derecho? Existen vías implícitas que constan de dos posibilidades y una vía expresa. Una vía implícita de carácter universal se funda en la naturaleza del derecho como acto humano de responsabilidad moral. Todo sistema jurídico moderno, quiérase o no, está sometido al imperativo moral, por lo que lleva consigo la conjunción forzosa de la moral con el derecho. En la práctica, esta vía resultó frustrada debido a la teoría de la separación drástica entre la moral y el derecho con Christian Thomasius y sobre todo con Juan Amadeo Fichte. Entre paréntesis, es necesario señalar que en realidad Immanuel Kant no planteó la separación, sino la distinción entre la moral y el derecho. A estos efectos contrapuso una a una las características del derecho y las características de la moral, diciendo, por ejemplo, que mientras la moral se caracteriza por la interioridad y la unilateralidad, el derecho lo hace por la exterioridad y la bilateralidad. Y no podía esperarse jamás que el filósofo alemán iría a decretar la separación con la autoridad de una divinidad que derogaría la ley natural de la responsabilidad moral inherente a los actos humanos. La otra vía implícita de recepción de la moral por el derecho guarda relación directa con el concepto de dignidad humana. En este sentido, todos los estados cuya legislación favorezca la defensa de los derechos humanos pasan a ser forzosamente estados éticos de derecho. La vía explícita de recepción es marcada por la inclusión expresa del principio ético en la Constitución, como es el caso de Venezuela, cuyo estado sería así, estado ético por partida doble. Independientemente de la vía de recepción, en todos los países ubicados en cualquiera de estas categorías se han reunido en la práctica y en forma plena el derecho y la moral, pese a todas las teorías en contra propugnadas en la bibliografía y en las aulas universitarias. Este hecho es de tal trascendencia que, efectuada la recepción, en adelante ni el derecho ni el Estado deben seguir siendo los mismos y necesariamente deben redefinirse. La presencia de la moral en el derecho genera dos efectos trascendentales: la obligatoriedad coercitiva de la ley moral y la sustitución del Estado de Derecho por el Estado ético de derecho. El primer efecto, es decir, la obligatoriedad coercitiva de la ley moral, significa que esta ley es ley porque tiene carácter jurídico, ya que el principio ético es la norma suprema del ordenamiento jurídico. El segundo efecto, la sustitución del Estado de Derecho por el Estado ético de derecho, podría expresarse diciendo que en realidad el Estado de Derecho se transmuta en Estado ético de derecho por obra de la moral que se inserta en él a través del derecho.
Dijimos al inicio de esta exposición que los elementos de la iusética son 4: el reencuentro de la moral con el derecho, el principio bifactorial, la plenitud del principio ético y la simbiosis iusética. Hasta ahora hemos visto el reencuentro. Quedan pues pendientes el principio bifactorial, la plenitud del principio ético y la simbiosis iusética. Para finalizar, por el día de hoy les dejo estas palabras de reflexión. Si todo acto humano, por ser un acto voluntario y libre, está sometido a la ley de la responsabilidad moral, ¿dónde queda la responsabilidad de quien, consciente del significado del reencuentro de la moral con el derecho, sin embargo no suma esfuerzos para que se moralice el derecho y un derecho nuevo contribuya a la salvación de la humanidad? Muchas gracias por su atención, amigos. Hasta la próxima oportunidad, volente Deo, es decir, si Dios lo quiere así.